Bueno, vamos a empezar ahora, ¿no? Sí. Bueno, vamos a comenzar el acto. Aún es un poco tempranito y seguirán viniendo más gente, pero bueno, ya estamos bastante, ¿no? En primer lugar, dar las gracias a todas las personas asistentes por venir y escuchar pues, el acto de hoy y la presentación que va a hacer el autor, Rafa. Y bueno, el motivo aquí estamos viendo en el acto de hoy, es que siempre hubo preocupación e interés sobre estos temas, ¿no? Del anarquismo y la cultura gitana, las personas gitanas, ¿no? Y bueno, cuando nos enteramos de que había salido este libro, digo, hay muchas personas que están preguntando por este tema y yo he estado también moviendo en algunos ámbitos, sobre todo de la historia, también de los libros y del movimiento libertario. Y la verdad es que había interés, ¿vale? Cuando salía alguna cuestión, hay algunas publicaciones sobre Marianet, Elio Gómez, etcétera, etcétera, y siempre se ha hablado mucho, ¿no? Incluso había en la cultura popular una creencia de que el anarquismo es el sistema político más adaptado a los gitanos, ¿no? Porque bueno, se mezcla también con esta cosa del orientalismo, ¿no? Que hablaba de Eduardo Sadí, ¿no? El folclorismo, ¿no? Que tanto hemos visto aquí en Granada. Y bueno, sabemos que este libro iba a tener bastante tirón y en esta experiencia. Entonces, bueno, luego descubrimos que el autor pues, es de Granada, pues claro, ideal. Nada, pues tengo también la amabilidad de la editorial Columnia, los conocemos y bueno, y empezamos a movernos y bueno, contactamos también con la asociación Romy, también estuve hablando con el Centro Sociocultural Gitano, pues mira, que esto es una buena oportunidad. La verdad es que Romy en el pasado nos contactaron antiguamente, sobre todo algunas personas, ¿no? García Rúa, que era del barrio, y bueno, pues, tenemos estos contactos y nada, pensamos que era un momento para juntarnos, ¿no? A gente que nos conocíamos de una forma u otra. Entonces, bueno, yo no voy a entrar mucho más, simplemente la estructura un poco del acto, ¿no? De que ahora habrá Lori de Romy para presentar también este acto y luego pues ya entrará el autor a hablar del libro que ha escrito y que ha salido hace muy poquito. Después de hablar, pues habrá una ronda de preguntas, de opiniones, de comentarios, ¿vale? Y bueno, se grabará, ¿vale? Tanto en Radio Almaina, también una nuestra propia. Y bueno, yo creo que a lo mejor para facilitar la labor del autor, de Romy y de todos los demás que nos escuchemos, el móvil no hace falta apagarlo, pero el silencio yo creo que puede ayudar, ¿vale? No entro mucho más, ¿vale? Muchísimas gracias a todos vosotros y doy paso a Loli para que hable de uno de los colectivos con más tradición e influencia de las mujeres gitanas, ¿no? Que hay aquí en Granada y que tiene aquí una amplia historia. Nada, muchísimas gracias y también muchas gracias a Rafa por venir y a prestarse al acto de hoy y también a Romy y a la librería Bacacay, que también ha sido clave para organizar este acto. Fueron los que me avisaron de que este libro se acaba de publicar y que el autor pues, está mirando sitio donde presentarlo, ¿no? Y yo, pues, ideal en el momento y en esta fecha pues va a venir bastante bien. Nada, pues muchas gracias, ¿eh? Lori. Bueno, pues para mí la verdad es que es un gran honor estar aquí en presencia de Rafael, de Rafa, que ya nos conocemos de hace tiempo. Y bueno, pues Rafa es un referente dentro de la comunidad gitana porque, bueno, él es profesor, es licenciado en Historia y además es escritor, ¿no? Que era de entre muchas facetas que tiene, pues los gitanos, la verdad, y el colectivo gitano nos sentimos muy orgullosos de escritores de la etnia romaní, es decir, escritores gitanos, porque en la literatura romaní es muy poco conocida. Los escritores gitanos pues tienen a veces menos posibilidades, menos oportunidades que otros escritores porque por los prejuicios, el antigitanismo, pues cuesta mucho más trabajo, ¿no? Y sobre todo pues cuando se realiza un trabajo de investigación de esta temática, ¿no? Es verdad que, bueno, pues esta temática es muy interesante. Rafa también contactó con nosotros porque nosotros hicimos un congreso, bueno, un seminario sobre la mujer gitana en la guerra civil. Y entonces, bueno, pues él siempre ha estado en contacto con nosotros, seguro que se ha tenido que leer nuestros libros, porque, bueno, en ese momento, en el año 2006-2007, pues fuimos como, entre comillas, las pioneras, ¿no?, para
trabajar estos temas, estuvimos en los archivos togados y vimos todas las injusticias que se hicieron con las mujeres gitanas en aquella época, en la guerra civil y en la posguerra, ¿no? Bueno, pues los casos de sufrimiento, los casos de empobrecimiento que tenía la población gitana en aquel momento, y también pues esa lucha de las mujeres gitanas, ¿no?, dentro de la guerra civil. Yo de verdad que para mí es un gran honor que Rafa haya investigado y que su tesis doctoral esté muy en contacto con estos temas, y que él siempre, bueno, pues le ha interesado mucho este tema, sobre todo la época de la guerra civil, la época franquista, y lo que hemos padecido los gitanos dentro de esa época, ¿no? Pues bueno, yo que deciros que me ha encantado, eso dicho a Rafa, el formato, porque es un libro pequeño que te lo puedes meter en un bolsillo, lo puedes leer. Y la verdad que desde la Asociación de Mujeres Gitanas Romí, bueno, pues fuimos no solamente pioneras en esto, sino que también tenemos un museo etnológico de la mujer gitana, y dentro de ese museo pues tenemos una sala dedicada a el tema de la guerra y la posguerra y el tema del nazismo dentro de la cueva. Este museo está situado en el Sacromonte, y bueno, pues invito a todos que vayáis a visitarlo. Es un museo muy bonito que es sobre la historia y la cultura del pueblo gitano, muy enfocado desde el punto de vista femenino, desde el punto de vista de la mujer gitana, ¿no? Y bueno, pues qué más decir, que cuando la asociación empezó, pues una de las inspiraciones nuestras fue el movimiento libertario, ¿no? Porque empezamos a leer, bueno, cómo eran las mujeres libertarias y cómo estas mujeres enseñaban a otras mujeres a leer y a escribir, que nuestro pueblo pues, era un pueblo analfabeto, ¿no? Y cómo desde ese movimiento apareció pues mujeres importantes, ¿no? Entonces nosotros fue una inspiración ese movimiento libertario para tener esa filosofía y esa trascendencia dentro de nuestra asociación. Y bueno, dentro de nuestra asociación pues apoyamos mucho a todos los escritores noveles, y bueno, no tan nobles como Rafa, ¿no? Pero bueno, a todos los que tienen, sobre todo apoyamos mucho a las mujeres gitanas escritoras, a los chicos jóvenes escritores, pues para que se les dé a conocer, y para que se conozca también pues las investigaciones que están haciendo estas nuevas generaciones de chicos y chicas gitanas, y también que no solamente que se den a conocer, sino también divulgar pues esa literatura romaní, que ahora últimamente hay un movimiento literario dentro de nuestra cultura y de escritores gitanos muy interesante, muy apasionante, y además con muchísimo nivel, ¿no? Y bueno, pues también decir que el Centro Sociocultural Gitano tiene una magnífica biblioteca donde tiene libros sobre gitanos de todos los colores y de todas las maneras, además de vídeos y además de discos. Y bueno, pues que el Centro Gitano está en el Hospital Real, frente al Hospital Real, que por ahí está su director. Y ya está. Agradecer a la colectiva que nos ha cedido el espacio para hacer es verdad, también. La colectiva también. Sí, bueno, yo reitero los agradecimientos que ya han salido, es un placer, y también gracias a todas las personas que estáis aquí y que habéis encontrado un hueco este jueves en venir a escuchar lo que tiene que decir un joven y sus delirios tempranos. Bueno, también quería pues agradecer a todos los que lo habéis hecho posible, ¿no? Pues, que estemos aquí reunidos, y yo tampoco voy a querer monopolizar pues el tiempo y contando lo que ya está contado en el libro, y también es la primera vez que presento un libro, entonces claro, estaba pensando en esto que hacen los autores de no desvelar el audio, pero me parece, no sé, una mamarrachada, entonces voy a hablar de cosas que van a salir en el libro, entonces bueno, porque si no me tendría que daros una ponencia o una clase magistral de estas que ya doy en la universidad, y bueno, pues eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, entonces intentaré desvelar algunas de las cuestiones para que luego pensemos colectivamente, y bueno, pues si hay preguntas al respecto pues las podamos solucionar, aprovechando además pues que tenemos la magnífica compañía pues de Loli, aquí también está por ahí, otras personas expertas en este tema desde hace mucho más tiempo que yo. Con esto no quiero apelar a que ha pasado el tiempo, pero se conservan también como el conocimiento que atesoran, ¿no? Entonces creo que podemos aprovechar este espacio también para pensar colectivamente.
Bueno, para quien no me conozca, más allá de las buenas palabras que me han dedicado y que, bueno, las podéis quitar porque probablemente soy mucho más de otras cosas que no se han dicho. Pero bueno, yo me dedico a la historia. La verdad que no me empecé a dedicar a la historia cuando entré en la Universidad Complutense, porque aunque administrativamente soy de Granada, y lo pone en mi DNI, o sea que nadie me puede llevar la contraria, soy tristemente madrileño, aunque descendiente de andaluces, además de un pueblito muy pequeño al lado de Cabra, en Doña Mencía, que además era cuna de los gitanos y cuna también pues de procesiones gitanas como la de la Sierra de Cabra, etcétera, ¿no? Bueno, de ahí vengo yo, aunque tristemente pues caí en Madrid, y ahí crecí y me desarrollé. Por eso empecé a estudiar ahí historia en la Universidad Complutense, pero ya mi vocación venía de forma más temprana, ¿no? Siempre me había dado mucha curiosidad y había tenido mucho interés por desentrañar los diferentes lazos que unían a mi familia, y bueno, muchos historiadores empiezan así también, ¿no? Tirando de genealogía, se aventuran un poco más en cuestiones complejas después. Eso es lo que me pasó, ¿no? Entonces yo llegué a la carrera teniendo ya un objetivo muy concreto, que era estudiar la historia de los gitanos, porque claro, en ese momento lo consultaba, lo leía, había pocas cosas, estaba lo que ya hacía Romí por entonces, y sobre todo lo que noté es que había una presencia muy grande de bibliografía y de literatura escrita por payos, ¿no? Se había escrito desde arriba, y todo lo que se había escrito de alguna forma pues estaba hilvanado o estaba cosido con la interpretación de la representación. El gitano siempre era una representación, era una categoría sociológica, una categoría que cobraba operatividad a partir de estereotipos y prejuicios pues muy demandados y distribuidos en canales de comunicación clásicos como la televisión, pero desde hacía muchos siglos antes a través de la literatura y en definitiva de la socialización en la vida cotidiana, ¿no? El gitano es una construcción categórica que se hace desde el siglo XIX, además de forma muy fuerte, y esto es lo que lleva a que estereotipos y prejuicios pues estén a la orden del día en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Entonces ese era mi objetivo, ¿no? Combatir un poco esas narrativas que ya estaban establecidas como historiador, pero además como historiador romaní. Entonces, bueno, yo me dediqué de que mi TFG a estos temas, hice un primer análisis sobre toda la literatura que se había escrito al respecto, incluso consulté obras que se habían escrito en chino, en japonés, sobre estos temas, bueno, situando un poco en el año 2017 cómo estaba la situación en ese momento. Y la situación estaba muy mal, ¿no? Y poco a poco vamos mejorando en cuanto a la producción bibliográfica se refiere. Hice mi maestría también, y la tesina ya la dediqué también a historia de los gitanos en el siglo XIX, y bueno, me aventuré a hacer la tesis doctoral finalmente. Entonces en el libro podéis encontrar que pone doctor en historia contemporánea, más bien es doctor en ciernes porque la deposito mañana. Por fin, la deposito mañana. Entonces bueno, a principios de este año ya la defenderé, además ante un tribunal que creo que también va a sentar un precedente, porque va a ser un tribunal doctoral formado también por expertos gitanos en la parte que deja la burocracia universitaria, traer a diferentes personas. Entonces va a ser también creo que un hito en ese sentido, ¿no? Que una tesis doctoral hecha por un historiador romaní además sea leída ante un tribunal formado mayoritariamente por personas romaníes, antropólogos e historiadores, ¿no? Entonces creo que esto es interesante. Mi tesis doctoral, y ahí también lo lanzo para si surgen preguntas al respecto del libro o sobre estos temas, además va a ser una tesis doctoral ya sobre historia de los gitanos en el franquismo y en la transición. Entonces, en cierto modo se ha trabajado mucho en la guerra civil, todavía hay que trabajarlo mucho más, hay muchos archivos que todavía hay que explorar, pero sobre el franquismo es cierto que no se había hecho nada, más concretamente de forma compleja, y tampoco sobre la transición o sobre el periodo de construcción democrática, ¿no? Y esto es muy interesante porque, bueno, este librito o los aportes que van llegando, como puede ser el de mi propia tesis doctoral, pues nos ayudan a echar o a arrojar un poco de luz sobre esos estereotipos y prejuicios que se trasladan de los más básicos, ¿no? en la sociabilidad cotidiana, a los que hay instaurados en la academia, ¿no? Grandes estereotipos y prejuicios como los gitanos nunca les ha importado la política,
los gitanos no tienen nada que ver con la sociedad a la que pertenecen, etcétera, etcétera, ¿no? Son esos estereotipos, como digo, de la vida cotidiana convertidos ya incluso en reflexiones complejas dentro de la academia, que los académicos utilizan para justificar su propio racismo antigitano a la hora de producir conocimiento sobre este tema, ¿no? Entonces, bueno, uno de los grandes estereotipos en este sentido académicos es que, bueno, es difícil escribir la historia de los gitanos porque no existen fuentes sobre los gitanos. Bueno, no existen porque no quieres encontrarlas, eso lo primero. En segundo lugar, porque es muy difícil encontrarlas dentro, identificarlas, desentrañarlas y, bueno, entonces explicarlas, ¿no? Uno de los grandes temas que se ha dicho es que es muy difícil que los gitanos, bueno, interpretar la historia de los gitanos en el franquismo porque desde el año 47, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues están prohibidos los censos étnicos, ¿no? Todo el clima de posguerra que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, que no hay censos étnicos. Esto es algo que se ha repetido hasta la saciedad, no hay censos étnicos, ¿no? Sin embargo, en mi tesis doctoral, uno de los puntos más fuertes de la investigación es que yo encontré censos étnicos hechos en la dictadura, con listas de gitanos, apellidos, incluso a los apodos se escribían, ¿no? En estas listas, en estos censos. Entonces, bueno, eso es un poco mi vocación, ¿no? Encontrar lo que no se ha querido encontrar o al menos intentar construir las herramientas para encontrar y explicar todas estas cuestiones. El libro en sí nace de un encargo, ¿no? Un diálogo que tenemos con la editorial Calumnia, porque en ese momento pues conocen mi trabajo y me piden si podría escribir algo sobre esto, porque es cierto que yo en un primer momento estaba totalmente obsesionado con guerra civil, como ha dicho Loli, mi interés era meterme en guerra civil. Luego es cierto que por cuestiones precisamente de pragmatismo a nivel historiográfico tuve que ir saltando de una cronología a otra, ¿no? Pero bueno, la editorial pues tenía este interés, ¿no? Sabía que trabajaba, que había dado alguna charla al respecto, entonces me pidieron que si podía escribir algo sobre esto. Me metí con fuentes y vi que, bueno, no había las fuentes necesarias. De hecho, pues ahí está el libro de Marianet, Mariano Rodríguez Vázquez, se ha mencionado, ¿no? Lo ha mencionado Fran, que fue el secretario general de la CNT durante la Guerra Civil. El autor es Manuel Martínez, que también tenéis algún librito por ahí que ha servido en la librería Bacacay, también publicado por Editorial Calumnia. Y bueno, me lo pidieron y la verdad que me lo pidieron en época de pandemia al principio, entonces creo que en este caso sí estaría justificado que me aplicasen la ley de vagos y maleantes, porque hasta hace poco no se lo presenté el borrador, ¿no? Entonces, quien me conoce sabe que tengo, no como otros, la agenda como ministro, ¿no? Pero me ha costado llegar a presentarlo. Pero finalmente pues se ha materializado este pequeño librito. Entonces, además, creo que, bueno, aunque no esté editado por una gran casa editorial, como pues acostumbran las investigaciones en la academia, creo que es interesante porque, bueno, es una editorial independiente que además lo distribuyen pues librerías críticas también independientes del sistema, ¿no? En la medida que se puede ser independiente del sistema, ¿no? Y generando este tipo de espacios críticos. Entonces, bueno, yo os invito a que bueno, también habléis con la librería, tenéis ahí algunos ejemplares. Lo cierto es que han volado, esto, bueno, no sé si está bien o mal que yo lo diga, pero yo lo comunico porque me ha preguntado mucha gente de hacerse con el libro y es cierto que han volado. O sea, en editorial se han agotado en la primera semana y media, entonces hay algunos libritos aquí, entonces luego podemos hacer un corro y ahí y luchar, y quien luche se puede quedar con los pocos ejemplares que aviso además que hay compañeros míos de aquí de Jiu-Jitsu brasileño, entonces, bueno, estará un poco más difícil la cosa, pero todo se puede ver. La verdad que el libro, bueno, se llama Una reflexión sobre el anarquismo gitano, pero siento si defraudo a alguien cuando lo lea o ya lo ha leído, porque realmente no es un libro al uso sobre anarquismo gitano. O sea, en cierto modo, hay algunas partes dedicadas a esto, donde se cuentan anécdotas a partir de fuentes que son interesantes, pero el libro es más bien una excusa para hablar de varias cosas, ¿no? Que tengo pues por aquí apuntadas, ¿no? Sobre representación en general, ¿no? Sobre estos estereotipos, prejuicios, etcétera. La primera parte del libro se va a dedicar un poco a eso, a echar por tierra en este caso los estereotipos y prejuicios que a lo mejor algunos de los lectores pues podéis arrastrar sobre qué y quiénes somos los gitanos, ¿no? Más allá del estereotipo. También es una excusa para hablar de pertenencia política, no solamente anarquista, sino también de otra índole, incluso de gitanos
de acuerdo con la dictadura franquista, aunque resulte una paradoja, ¿no? Pero esa pertenencia política es interesante de analizar, porque también nos lleva a un conflicto identitario, a un conflicto político, donde, bueno, en cierto modo, y esto es más o menos lo que podéis encontrar en el libro, lo que yo presento es una hipótesis que versa sobre la idea de que la etnia, efectivamente, es una categoría que juega un papel muy importante a la hora de elegir la pertenencia política, pero no es determinante, porque se entrecruza con otras muchas cosas, ya lo sabemos, el género, la clase, etcétera, ¿no? Estas cosas también están presentes en el libro. Una de las cosas más importantes que también me parece es, en cierto modo, acuñar el antigitanismo como una forma específica de racismo que se ve en diferentes procesos, y este también es uno, el del anarquismo, ¿no? Y cuando digo que a lo mejor pues, algunos no encuentran tampoco una disertación concreta sobre el anarquismo gitano, es porque habría que escribir más sobre el tema también, ¿no? Y habría que leer este libro y seguir produciendo para encontrar también los puntos de autocrítica dentro de los diferentes movimientos y de pertenencias políticas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, en la Guerra Civil, ya que estamos hablando sobre esto, cuando en las colectivizaciones de Cataluña hay documentados sumarios y fuentes que nos hablan de cómo anarquistas daban de palos a gitanos porque no les querían dentro de las colectivizaciones, ¿no? Porque consideraban que venían a robar. Entonces, bueno, esto también nos debe hacer reflexionar dentro de nuestros propios movimientos, de nuestros propios colectivos y dentro, en definitiva, de nuestra propia pertenencia política, ¿no? ¿Dónde ha estado el gitano? ¿Cómo ha estado situado, ¿no? Y sobre esto es interesante reflexionar también, de alguna forma lo sugiero en el libro, que es la idea de situar el pensamiento. De esto yo soy deudor del primo antropólogo romaní también, Iván Periáñez, que es profesor en la Universidad de Sevilla, y él habla del pensamiento situado romaní, ¿no? Tirando un poco de todo el giro postcolonial, la teoría decolonial, etcétera. Está teorizando sobre esto el romaní, el historiador, el antropólogo romaní, situando su pensamiento y produciendo desde los saberes y de las experiencias propias de una comunidad a la que, en cierto modo, pues se ha desentrañado desde el estereotipo, desde el prejuicio, desde la representación, y ahora somos nosotros los que con nuestra propia voz, nuestras propias herramientas y desde instituciones como la academia, pues podemos situar, divulgar ese pensamiento, y además creo que hacerlo de una forma, incluso en algunos aspectos, y aquí es cuando me llaman etnicista algunos colegas de la academia, de forma más adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunas herramientas que el investigador payo no tiene. El investigador payo, que se lleva quejando décadas sobre aquellos secretos que tiene la comunidad gitana, no son sino formas de organización social, de entendimiento, de comunicación dentro de las propias comunidades gitanas, que nosotros, como sabemos y participamos de ella, sabemos cómo atajarlas para convertirlas en conocimiento o trasladarlo como conocimiento, ¿no? Esto, en definitiva, es un poco a lo que me refiero con situar el pensamiento romaní, y a lo que se refiere sobre todo Iván, ¿no? El libro se inscribe dentro de una corriente, más allá de, ya por ser un poquito más incisivo para que esté un poco metido en el tema, el libro, y como yo, pues me sitúo en una corriente de pensamiento que son los Critical Romani Studies, los estudios romaníes críticos, que surgen relativamente hace poco y surgen en Europa de la mano de mujeres gitanas que empiezan a producir conocimiento en este sentido y bueno, quieren escapar de los modelos de producción de conocimiento hegemónicos, especialmente en países muy señalados, pues como Rumanía, Hungría, que son los mayores productores de conocimiento y de bibliografía sobre la historia y cultura del pueblo gitano, pero que lo hacen, como digo, desde esa idea folclórica, también etnicista en cierto punto, de la Gypsy Lore Society y de estas otras grandes centros de producción intelectual, que lo que les interesaba pues era lo romántico, ¿no? El olé olé y las palmas del Sacromonte, y que tanto y tanto se ha tratado, ¿no? La problemática de base, un poco del libro, y creo que eso pues también es un punto de debate que podemos discutir ahora, es sobre cómo se construye y se divulga el antigitanismo, ¿no? Yo siempre digo, y esto es algo que a mis alumnos se lo he dicho mucho también, ¿no? Que es que el antigitanismo o el racismo antigitano, como forma específica de racismo, está muy asentada en la sociedad.
no es cuestión de establecer un sistema de jerarquías y de prioridades en qué racismo es peor o mejor, ¿no? Que dirían algunos. Pero de lo que se trata es de entender que el antigitanismo tiene un largo recorrido histórico que se ancla en el día a día y en el corazón de la sociedad europea y especialmente de la sociedad española. Este antigitanismo nos lleva a pensar que los gitanos somos anarquistas per se, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos asocia como rebeldes, bárbaros, anticivilizados, ¿no? Se nos relaciona con el desacato continuamente. Por eso se piensa que el anarquismo es la pertenencia política por excelencia, ¿no? Pero lejos de la realidad, en el libro tenéis que leerlo para encontrar las respuestas, pues hay muchos matices, ¿no? Se da por hecho y no se cuestiona que los gitanos podemos ser más que anarquistas desde el punto de vista político, ¿no? Parece que o somos anarquistas, también de una forma reduccionista de entender el anarquismo, ¿no? O no somos nada políticamente. ¿Cómo va a ser al final el gitano parte o ajeno al sistema que le ha impuesto tantas leyes para perseguir y regular su vida, ¿no? Es decir, el gitano puede ser anarquista o no serlo, pero lo que está claro es que el sistema siempre ha estado muy pendiente del gitano, sea anarquista o no lo sea, ¿no? Por tanto, el antigitanismo, digamos que, y con esto estoy bastante de acuerdo en el trabajo de campo que hice en Reino Unido, y ahí hablé pues con varios expertos también de la comunidad gitana y traveler, y en concreto pues uno de los tipos con los que yo trabajé, que se llama Aidan McGarry, él tenía un libro tratando sobre estas cosas, donde él decía en el libro que el antigitanismo es la última forma aceptable de racismo, ¿no? En la sociedad contemporánea. Y creo que todas estas cosas que acabo de mencionar lo condensa bastante bien el feedback que yo he encontrado en las redes sociales. Ya algunos me dirán, ¿a qué te metes a ver los comentarios y esas cosas, ¿no? En las publicaciones? Pero bueno, siempre me da curiosidad, ¿no? Y me gustó mucho una de un tipo que ponía, contestando a, creo que no sé si era a la publicación de CNT o a la editorial, etcétera, decía, entonces va a resultar ahora que los payos somos anarquistas por no aceptar la vida que nos imponen los gitanos. Entonces, claro, esto más allá de la broma, contiene muchísimo de epistemología, de ontología y de conocimiento, porque al final es continuamente la frontera, la alteridad, la lucha contra el otro y no por el otro, ¿no? Entonces, claro, ahí me hubiese gustado contestarle, en plan, sí, tú puedes ser la anarquista que quieras y cuanto más lejos mejor, pero de nosotros y del resto de personas, porque con esa forma de pensar no va a llegar a ningún sitio. Lo más interesante es que cuando me metí dentro del perfil, el tipo pues trabaja en una universidad española dentro de la plantilla de personal docente investigador, entonces pues es todavía más interesante, ¿no? Especialmente pues eso, ¿no? Entonces con todo esto un poco lo que yo al final pretendo con el libro es al menos, sobre todo, comunicar, que la gente sepa, la gente no gitana conozca algo más sobre temas tan concretos como el anarquismo, pero en general utilice el librito como excusa para adentrarse en la historia de los gitanos desde un punto de vista ya más amplio, y sobre todo por mis amigos, ¿no? Mis amigos, por primos y primas de la comunidad gitana, que como yo, pues empiezan a llegar a la universidad y cuando llegan por ejemplo, a una asignatura de historia moderna y preguntan sobre la Gran Redada, que aunque la profesora les diga que eso no importa, pues encuentren que hay libros producidos por gitanos que sí nos importa, ¿no? Hacer la historia. Y poco a poco pues ver que a la gente le va importando todavía más. Entonces espero que os importe el libro, no tanto las alucinaciones que os he intentado trasladar de forma un poco caótica, y bueno, que nos importemos mutuamente y construyamos colectivamente. Entonces, no sé si ahora abrimos un poco, si hay preguntas, que no haya leído, que no, sobre lo que sea, vaya. Sí, quiera decir algo. Buenas tardes. Yo una reflexión
sobre el tema este que se está hablando del libro, ¿no? Y de lo que pueda servir para visibilizar el anarquismo y los gitanos, ¿no? El gitano en realidad ha sido una persona que ha sido muy libre, ¿no? De hecho, el Sastipen Tamactipen, ¿no? Salud y libertad, ¿no? Es un grito muy anarquista de siempre, ¿no? La invisibilidad de las personas que no son humildes, pobres o incultas, ¿no? Sino que han llegado a ser, pues, personas que han llegado a tener conocimiento, pues, agradecimiento al anarquismo, pues ellos eran personas que instruían a los trabajadores, ¿no? Tenían esa labor de enseñar a escribir, ¿no? Pues algunos han llegado a ser invisibles, ¿no? La invisibilidad de algunos de ellos, ¿no? ¿Cómo puede ser una persona que por una parte la sociedad lo margina, lo aparta, lo excluye, ¿no? Y hay personas que pueden llegar a ser similares a lo que es la sociedad no gitana, ¿no? En realidad es que aquí hay un desencuentro total entre lo que es la sociedad mayoritaria, puede decirse, el compendio de infinidad de culturas que han pasado por la península ibérica, pues estereotipada por una supuesta manera, formas, métodos, modos de ser del pueblo gitano, que nada tiene que ver con su manera de ser, ¿no? Lamento que se haya perdido nuestra lengua, que es el calé, ¿no? Que no se recupere, en realidad porque es una lengua muy rica, que viene en parte de la India, ¿no? Que después también hay otros sitios de Europa donde se habla otro tipo de dialectos, y que este idioma también ha enriquecido al castellano, ¿no? Porque cantidad de palabras que usamos todos los días, pues pueden ser conocidas que proceden del pueblo gitano, ¿no? Como paripé, chanela, ¿no? Chaval, chico, muchacho, muchas cosas que sin duda que enriquecen también nuestra cultura, ¿no? En compendio. Pues nada más. Muchas gracias. Hola, bueno, gracias por todo lo que nos contaron. Mi nombre es Samen y yo tengo una pregunta más que todo. ¿Cómo esto que iban contando, ¿no? Como la mayoría de las comunidades racializadas, bueno, en este caso los gitanos, pero también creo que pasa como con otras etnias, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, yo tengo descendencia indígena y pasa como los mismos procesos estructurales con el racismo suceden también como en las poblaciones racializadas, ¿no? Y siempre pienso también con respecto a cómo deberían ser estas vinculaciones entre academia y como colectivos racializados, ¿no? Donde el lugar que se nos dé no sea siempre como objetos de estudio, sino tal vez como constructores de conocimiento, pero también teniendo en cuenta que la mayoría de los colectivos racializados, yo creo que también pasa con la comunidad gitana, de que como son años y años de estructuras y opresiones frente a la necesidad de recursos, cuáles serían esas dinámicas o qué lugares tendrá que tener la academia o cómo sería el diálogo entre comunidades para que también no se pase como ese límite de extractivismo, ¿no? Con respecto a quiénes son los que construyen o relatan las historias, sino como que también tengamos presente que, bueno, creo que están dando procesos donde se están tomando la voz de las mismas personas como protagonistas y están pudiendo como reescribir esa historia. Pero nada, pienso eso, como tal vez en este caso, en este contexto, puntualmente Granada, ¿no? Situándolo acá, la universidad, la UGR,
cómo serían esos diálogos o esas dinámicas que se tendrán que pensar desde lo académico como con las comunidades racializadas, bueno, en este caso los gitanos, ¿no? Esa es mi pregunta. No sé, si quieres decir, contestar tú. Bueno, pues no sé, es un poco complicado, ¿no? La verdad, porque bueno, aunque nosotros tenemos un poco de contacto con la UGR desde la asociación, pero es verdad que es muy limitado, ¿no? Es bastante limitado, ¿no? Actualmente, bueno, hay un gitano que ha empezado y es profesor de la universidad, que también es historiador, y bueno, está Alejandro y está ahora dando clase allí en la universidad, y bueno, pues eso yo creo que nos va a ir abriendo puertas y va a hacer posible pues que bueno, nuestra historia, nuestra cultura pues se vaya conociendo dentro de la universidad. Pero bueno, todavía existe mucho antigitanismo dentro de la universidad. Hace poco tuvimos una charla allí en la universidad y bueno, pues hubo 3 o 4 estudiantes de la Universidad de Granada, gitanos, que estuvieron allí hablando y estuvieron quejándose pues eso, de la soledad, a veces de ese antigitanismo, de que su historia, nuestra cultura no es conocida por el resto de estudiantes. Y bueno, pues ahí estamos intentando, bueno, pues trabajar, pero es bastante limitado y nos cuesta mucho trabajo, porque también es verdad que el mundo universitario es un mundo muy cerrado y donde caben muy pocas etnias y donde evidentemente la comunidad gitana está totalmente ausente. Ya nos cuesta trabajo ir a dar charlas sobre nuestra historia y nuestra cultura dentro de los colegios, ¿no? Y bueno, que eso no lo hace desde las entidades sociales gitanas, es decir, desde las propias asociaciones gitanas, que somos las que vamos a dar charlas en los colegios para que nuestros niños gitanos se sientan orgullosos de su historia, de su cultura, de su literatura, de su arte. Y sin embargo, pues hay que hablar con el director, con los profesores, convencerlos, presentar una programación, tal, muchos requisitos, pero bueno, desde la entidades gitanas nunca tiramos la toalla, ¿no? Tenemos como una responsabilidad, ¿no? Hacia nuestros niños, hacia nuestros universitarios. Es verdad que cada vez nos sentimos también más orgullosas porque de que haya más... Cuando yo empecé como Paqui o como Antón, ¿no? Que fuimos los primeros gitanos universitarios de nuestra familia, yo soy profesora, Paqui es licenciada en Derecho, Antón también es historiador, pues era muy complicado, ¿no? Primero porque yo me acuerdo cuando fui mi primer día que fui a la universidad, y además yo era muy morena, ahora me veis muy rubia, pero era gitana 100%, vamos, romaní total. Cuando entré allí en la universidad, eran todos mis compañeros mirarme así, como un bicho raro que hace aquí esta gitana, ¿no? ¿Cómo es que tú estás aquí estudiando, no? Y bueno, pues Paqui igual, ¿no? Antón también, pero bueno, afortunadamente hoy cada vez son más chicas gitanas que hay en la universidad, ¿no? Es verdad que cuando nosotros empezamos a estudiar en la universidad, pues era muy difícil, porque que una chica gitana fuera a la universidad como que estaba muy mal visto dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? También es verdad que en las payas pasaba igual, en la guerra y en la posguerra también se veía muy mal que una mujer fuera a la universidad, o sea que... Y bueno, pues superamos dentro de las organizaciones gitanas y de las asociaciones de mujeres gitanas, lo que pretendíamos sobre todo es luchar por esa igualdad y porque las mujeres gitanas fueran a la universidad, ¿no? Actualmente, pues gracias al esfuerzo y a la lucha de las entidades y de las personas gitanas, hay más chicas en la universidad que chicos. Así que es un reto conseguido de los que nos sentimos muy, muy orgullosas. Ahora ya, pues mira, ya mucho más orgullosas nos sentimos que cuando empezábamos la asociación nuestra, que fue una pionera, fue la primera asociación de mujeres gitanas que se creó en España, ¿no? Pues en el año 90, pues ahora ya en el año 2023 ya nos encontramos con escritores gitanos, escritoras gitanas, profesores de universidad, y es todo un orgullo, ¿no? De nuestra... Bueno, pues esa lucha que hemos tenido revolucionaria dentro del asociacionismo, sobre todo femenino, la verdad, pues nos sentimos muy orgullosas. Esos retos los estamos consiguiendo y es muy lento, es paso a paso, pero aquí se ven los resultados, ¿no? Y nos sentimos de verdad muy contentas porque
Pues porque los gitanos pues tenemos que, ese antigitanismo pues se tiene que ir cambiando también cuando haya también esos modelos de referencia, pues como es Rafael, yo o muchas otras mujeres que son escritoras, que son profesoras de universidad. Pues es una manera de romper los prejuicios, los estereotipos que se tiene la gente de las personas de la etnia gitana, como que nos dedicamos nada más que al cante y al baile, que es muy bonito y es verdad, entre otras cosas, pero también hay algunas que somos pues intelectuales, carniceros, fontaneros, y que estamos totalmente, bueno, pues participando, ¿no?, en la sociedad como cualquier ciudadano más, ni más ni menos, ni menos ni más. Aquí tenemos también otra chica que también es licenciada en Bellas Artes, y bueno, pues gitana también. Hay por ahí otra profesora que he visto hace mucho tiempo que no la había visto, y eso pues es un orgullo para nuestra comunidad, la verdad. Nos sentimos muy orgullosas, muy contentas. Yo te puedo contestar alguna cosa como radiografía de lo que sucede, más para entender por qué es complejo unir academia y abajo, ¿no?, el tejido social. Bueno, mi mujer que está aquí lo sabe porque se lo he dicho muchas veces, que yo cuando estuve de estancia de investigación en Argentina me quedé muy sorprendido de llegar a la universidad y ver que cada colectivo tenía su mesa y de forma horizontal trasladaban los problemas al claustro, al PDI, etcétera, ¿no? Y de ahí se construían también nuevas asignaturas, más allá del desarrollo comunitario y todas estas cosas, se construían asignaturas novedosas con un enfoque epistemológico del sur nuevo. No es raro ir y decir Abya Yala en Argentina, en Chile, en Ecuador. Aquí dices Abya Yala y te miran raro. Dices epistemología del sur y te miran raro, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas o de los objetivos que tenemos es construir dentro de la academia espacios que posibiliten debatir y dialogar sobre estas nuevas tendencias historiográficas, antropológicas, ¿no? Iván Periáñez, que lo he citado antes, lo está haciendo, ¿no? Él tiene un proyecto dentro de la Universidad de Sevilla donde está trasladando pues todo este armazón teórico absolutamente brutal que él ha desarrollado en su tesis doctoral, que ahora está publicado en un libro en la editorial ACAL, que es Cosmosonoridades del cante gitano y de otro cante que es de raíces africanas. Y él ahí, más allá de la excusa, de nuevo, las excusas, ¿no?, del tema del cante, desarrolla un armazón teórico sobre las epistemologías del sur y que él denomina como epistemologías del sentir y sentirse gitano dentro también de la producción intelectual. Entonces creo que eso es uno de los primeros retos que tenemos, ¿no?, construir esos espacios. Es muy difícil y aquí viene la radiografía que te digo. Se están haciendo en universidades como la Autónoma de Madrid y en otras universidades proyectos que no hacen sino rememorar los mismos problemas que ya había en los años 70 y 80 y 90 a la hora de producir proyectos de investigación sobre gitanos, que es proyectos de investigación liderados por personas no gitanas, que no es que nosotros aquí, Loli y yo, tengamos problemas con los académicos payos, en absoluto, porque de hecho creo que estamos aventurados siempre al diálogo. El problema creo que viene un poco del complejo que yo defino ahora en un pequeñito artículo que se va a publicar en Reino Unido, que hablo del complejo que tiene el investigador payo por querer reconocer el espacio de posibilidades al intelectual gitano, porque esto va en detrimento de su propia posición como académico, al final es una lucha de clases. Entonces creo que uno de los primeros retos es establecer proyectos de investigación y grupos de investigación propios dentro de la universidad. Gracias a asociaciones como ROMI, Facalis, Gitana Mujeres Universitarias en Sevilla, se han abierto esos espacios de posibilidades hacia adelante, ¿no? Ahora lo que falta es consolidar esos espacios con académicos dentro de la universidad, porque es muy difícil llegar, ¿no? Porque no casualmente los pocos académicos gitanos que hay instalados dentro del PDI, ya como ayudantes doctores o contratados doctores, que apenas hay. Está Iván Periáñez luchando ahora por su plaza de contratado doctor, está Fernando Macías Aranda, que de hecho ha venido justo después de la charla hace poquito aquí, está con su iniciativa de Campus Rom en la Universidad de Barcelona, pero no hay todavía asentamiento a nivel contractual con la universidad. En el momento en el que se posibilite se podrán pedir proyectos de investigación y entonces tensionar un poco los departamentos. Yo creo que por ahí va un poco la cosa desde el punto de vista académico. Y ahora mismo, bueno, yo aprovecho para decirlo.
Ahora mismo, en principios del 24, pues va a salir una iniciativa que es el primer grupo de investigación de estudios críticos romaníes, que lo lidero yo, junto con Iván Periáñez, Fernando Macías, Miguel Ángel Vargas, Sara Carmona, que ya no está en España, pero es profesora universitaria gitana también en Francia, en la Universidad de Córdoba y Pascuale, entre otras personas, ¿no? Gente que ya metida dentro de las figuras contractuales académicas, podemos pedir esos proyectos y esos grupos de investigación. Creo que ese es un primer paso interesante, además sumando esfuerzos para disputar un poco la hegemonía de todos estos grupos y cátedras que hay sobre el pueblo gitano sin el pueblo gitano, ¿no? Esa es una cuestión interesante. Y sobre todo también movimiento de base en la universidad. A mí me entristece mucho que yo cuando entré en la Complutense había asambleas, por ejemplo, y a día de hoy ya como profesor ya no las veía. Y de todas formas, como alumno gitano en la Facultad de Geografía e Historia de la Complutense, no había movimiento antirracista siquiera. Entonces es muy difícil, lo que decía antes, no es por establecer esa jerarquía, pero es que ni siquiera se tiene en cuenta el gitano dentro del propio movimiento antirracista muchas veces, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Y sobre todo es tan difícil construir y hacer base y hacer tejido social de abajo arriba en la universidad cuando, pues, y le habrá pasado a Loli también, nos ha pasado a muchos, cuando directamente hablas así te dicen, ya, pero es que tú no eres gitano, ¿no? Entonces, en el momento en el que te niegan, ya directamente es muy difícil construir desde tu posición, ¿no? Porque tú no hablas gitano, no te desarrollas como gitano, no te desarrollas dentro de esa categoría sociológica, ¿no? Entonces, creo que hay un trabajo por hacer y un punto importante es la producción intelectual. ¿Tú consideras que hay una, tú que conoces tanto la academia en Madrid, que es donde tú has estudiado y donde estás trabajando, y la de Andalucía, ¿tú crees que hay una mayor sensibilización o un movimiento más activo para formar parte de esa academia en Andalucía que en otras comunidades autónomas? Loli sabe más del tema Andalucía, pero yo al menos lo que veo es que Andalucía lo que tiene es muchísimos jóvenes gitanos investigando y dentro de la academia. Y en Madrid al menos yo no lo he podido rastrear tanto. O sea, todos mis amigos y colegas universitarios gitanos son de Andalucía, Murcia. Claro, en Cataluña y Madrid pues hay, pero porque muchos se trasladan después con las maestrías y las tesis y demás, pero en Andalucía yo creo que es muy fuerte, no por que esto y es de nuevo echar por tierra los estereotipos, no por eso de que los andaluces es que somos todos gitanos, ¿no? Que se dice, y hay mucha más unión del andaluz con el gitano, no, al contrario, hay más porque hay más racismo, entonces ha habido que luchar mucho más. Entonces bueno, bueno, tú que eres madrileña como yo, además, pues también sabes que Madrid también... sí, entonces... también en Madrid hay una polarización muy grande en la universidad con estos temas. Creo que además Andalucía, al ser el sur de Europa, también tiene un pensamiento más desarrollado en esto de la epistemología del sur, en la epistemología de sentido, en la teoría decolonial. Creo que hay más sensibilidad en algunos aspectos. Vamos, habrá académicos por aquí que me podéis contar de otras cosas también que a lo mejor yo me equivoco, pero sí veo que es diferente en Andalucía, al menos. Pues en la Complutense no hay nadie ahora mismo haciendo una tesis doctoral siendo gitano y sobre el pueblo gitano, ¿no? Más allá de lo que he hecho yo. Y sí conozco iniciativas en Andalucía de gente y sobre todo mujeres, ¿no? Que esto es el punto importante, que lo decía Loli, no lo dice Loli porque sea Loli y lleve la asociación Romy, sino porque es que es una constante en todos los países, que han sido mujeres las que han partido por un lado en ese sentido han sido las primeras intelectuales, y creo que eso es una cosa que además viene ligada con la propia historia de los gitanos, ¿no? Frente a toda esta historia de la representación del patriarcado gitano es mucho peor que el patriarcado payo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que cuando empiezas a investigar este tipo de cosas encuentras que, bueno, por cuestiones pragmáticas de la sociabilidad cotidiana, por ejemplo, en el siglo XVII, XVIII y XIX, la mujer gitana es la que se alfabetizó antes que el hombre, y eso es lo que llevó a que liderase antes los proyectos asociativos, activistas, entendamos asociativo y activista en el contexto del siglo XIX, ¿no? Pero es la que salía antes a la calle, la que tenía que pelearse en el ayuntamiento, la que hacía los motines, etcétera, ¿no? Y yo creo que esa constante se ha mantenido en Andalucía. Y un ejemplo es la asociación Romí, ¿no? En ese sentido. Si hay alguien que quiera hablar antes.
Yo solo quería hacer una referencia sobre el tema del patriarcado, que no lo van a decir, no van a hablar, y me estaba preocupando un poco, y creo que sí ha hecho una referencia. A mi modesto entender, y por lo que conozco del tema, la mujer gitana ha sufrido el doble patriarcado en relación quizá a la mujer paya. No sé qué opináis de eso, sobre todo la compañera. Yo dejo a los expertos. Bueno, la verdad es que, como en todas las sociedades, bueno, pues la cultura gitana, bueno, dentro de nuestra propia cultura es verdad que las mujeres estamos doblemente discriminadas, ¿no? Marginadas, primero por el hecho de ser mujer y segundo, pues por pertenecer a una etnia. Dentro de nuestra cultura, pues sí es verdad que existe, bueno, que hay un patriarcado, entre comillas, visible, pero que después, cuando profundizas, pues tampoco no es tanto patriarcado. A lo mejor se puede traducir en un matriarcado así como subliminal, ¿no? Porque la mujer gitana dentro de la propia cultura manda mucho y es la piedra angular. Yo creo que el pueblo gitano sin la mujer, sin la fuerza, sin la valentía y sin el emprendimiento que ha hecho la mujer gitana, no hubiéramos, después de tantas persecuciones que hemos tenido, después de tanto sufrimiento a lo largo de nuestra historia, han sido siempre las mujeres las que han tirado del carro, ¿no? Porque han sido ellas cuando... En la guerra civil se ve muy claramente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo las mujeres, cómo los hombres se tenían que esconder porque eran perseguidos por la Guardia Civil o por cualquier movimiento que hubiera en el pueblo, por ejemplo, y sin embargo ellos se escondían y ellas eran las que iban, como ha dicho Rafael, iban a las casas, iban a pedir y buscaban la vida, iban a trabajar, ellas eran las que llevaban su familia y su casa adelante. Entonces, bueno, pues ahí los hombres, como siempre ellos eran como los que daban un poco la cara, pero siempre siempre el hombre ha tenido muy en cuenta la opinión de las mujeres. Es verdad que todavía existe machismo, como en todas las culturas, pero que a veces se tacha como que el pueblo gitano es muy machista con las mujeres y los hombres son muy malos con las mujeres y que nos tienen ahí muy sumisas, pues habrá familias que a lo mejor habrá mujeres sumisas, yo no digo que no, como en las payas, que también las hay, pero también es verdad que, por ejemplo, con respecto al maltrato, con respecto a los asesinatos, pues muy pocas mujeres gitanas han sido asesinadas, se pueden contar con una o dos, y muy pocas denuncias sobre mujeres gitanas hacia sus maridos, ¿no? Es decir, quiero decir con esto que a veces son muchos los prejuicios, pesan mucho. Es verdad. También me leí hace unos años un libro editado por Pepita de Calabaza en España. Ese libro se llama Gitanas. ¿Vale? La autora, entre comillas, es, no sé si lo pronuncio bien, porque yo soy muy malo con el idioma, Claire Ausias. ¿Vale? Creo francesa, pero vive en Portugal, sí. Está siempre de viaje, esta mujer. Y ese libro, ella es autora, entre comillas, porque en verdad su formato es entrevistas a mujeres gitanas de diversas realidades, de diversas situaciones económicas. Y bueno, ahí ese libro explica que entre los gitanos hay muchas diferencias, ¿no? Hay grupos más sedentarios que otros, hay grupos católicos, grupos evangelistas, hay grupos del norte de Europa, hay luego del Mediterráneo, hay muchas realidades, ¿no? Y entonces también divide mucho el formato de la propia mujer. Entonces ahí se ven activistas jóvenes, también veteranas, también aparecen pues mujeres de la casa, y yo creo que la conclusión es que es una sociedad y unos grupos complejos en que hay una gran diversidad, pero cuando escuchas a esa mujer hablar, te das cuenta que no es especialmente eso de que la cultura gitana es un patriarcado más fuerte, no es tan exacto. Digamos que se asienta más en varias interpretaciones, en varias visiones, representaciones, como has dicho antes, y la ajustamos a varias categorías que nos hemos ido formando, pero cuando escuchas a las mujeres hablar de sus experiencias propias, te das cuenta que no están así. No sé yo si es más matriarcal o menos patriarcal o más patriarcal, pero simplemente es en realidad diferente.
¿vale? Y obviamente viven muchos problemas propios, ¿vale? Y por supuesto, a lo mejor lo que has comentado anteriormente, obviamente sufren la represión y las dificultades propias de una sociedad mayoritaria que ejerce discriminaciones contra el pueblo gitano, ¿no? Eso sí lo vi claramente en el libro. A la mujer gitana le preocupa más el racismo y esa represión que el machismo que pueda haber dentro de las comunidades gitanas, que existe, ¿vale? Pero que no es realmente su principal preocupación, porque ellas ven que está extendido a nivel general, incluso entre los payos, ¿no? Además, yo quería comentarlo, por ejemplo, en los índices sobre violencia de género es un índice muy bajo el de denuncias, como estabas tú contando antes, de mujeres contra sus maridos, porque en la propia comunidad del pueblo gitano lo ven muy mal. Es decir, el hombre que está acusado y que luego termina siendo condenado, en escasísimos casos, temen más la propia represión de la comunidad suya, de la comunidad de sus familiares, de sus amigos, de lo que puedan decir después de esa sentencia condenatoria, que la propia sentencia condenatoria. Es decir, que está muy mal visto y además castigado luego como apartado por el hecho de haber cometido ese tipo de delitos contra la mujer. Sí, bueno, pero también es verdad que cuando no se permite dentro de la propia comunidad, no se permite que un hombre maltrate a su mujer. Es decir, claro, aquel hombre que maltrata a su mujer, pues dentro de los hombres más mayores, pues van y le regañan porque dicen que eso no se debe de hacer. Es decir, que eso ya pues es bastante interesante, ¿no? Que nunca se ha visto bien dentro de nuestra propia comunidad que un hombre maltrate a una mujer. No ha sido una cosa que ha estado bien vista, cosa que en otras culturas, pues bueno, no se ha visto bien, pero se ha tolerado. En nuestra comunidad no. De hecho existe, evidentemente, ¿no? Como en todas, es que eso es un mal que existe en todas las sociedades, ¿no? Pero que es verdad que dentro de nuestra propia comunidad no se ve bien que un hombre maltrata a su mujer. Soy Antón Carmona, soy historiador, y resulta que cuando Paqui y Lois me dijeron que era una presentación del libro, una reflexión sobre el anarquismo gitano, primero me llamó la atención del título. Yo me identifico mucho con el anarquismo. Y la segunda sorpresa no es la presentación de este libro, sino que ahora me entero que también era gitano. Pero habíamos coincidido Es ya. verdad, sí, es verdad. Tú lo pusiste casi interrogación, ¿no? Y ahora con el habla madrileño que tienes tampoco. Pero bueno, y yo he escuchado un poquito, ¿no? Pero yo lo que quiero, cuando estaba en la universidad, empecé en el año 89 a estudiar historia contemporánea, tenía que exponer yo, dijeron de exponer una ideología política, y yo, bueno, me dijeron, Antón, ¿quieres exponer el anarquismo? Yo no iba a oír hablar del anarquismo, porque vosotros sabéis que antes en la universidad, incluso en el bachiller, yo era de la época franquista, el anarquismo estaba prohibido, y la universidad pues va aprendiendo lo que te dan, pero realmente tú no reflexionas sobre lo que estás estudiando. Cuando reflexionas cuando estás estudiando, cuando tú realmente tienes vocación por aprender lo que a ti te gusta, no la vocación de aprender porque tienes que cumplir unos exámenes y tienes que cumplir unos requisitos. Y me llama la atención el anarquismo, yo siempre, y he venido, yo tengo muchas tareas, ¿sabes? Ahora estoy también intentando escribir un libro, que es la historia de la familia gitana andaluza, en la cual, pues, cuando yo terminé historia, pues resulta que querían que hiciera la tesis doctoral, pero yo sé de qué iba a hacer la tesis doctoral. Y me puse a estudiar historia moderna, digo, a ver si por ahí salgo una tesis doctoral, pero nada, no me salía, digo, y pensé yo, digo, yo voy a estudiar mi antepasado, que yo sé quién era, y no sé los oficios que tenían, de dónde venían, de dónde procedían. Bueno, me fui, yo estaba trabajando, pero en mi tiempo libre, me iba a las parroquias y a los ayuntamientos a investigar los antepasados. Bueno, me remonto 400 años y veo que mi familia
ya incluso ya en el siglo XVII le escriben a Felipe V, le escriben diciendo que ellos por su labor que están haciendo, cada vez que van a bautizar a un niño le llaman castellano nuevo. Castellano nuevo significa que no, el significado es que no pueden viajar de un sitio para otro, y ellos por el trabajo que estaban haciendo, la herrería en Íllora, precisamente yo soy de Íllora, pues estaban haciendo la herrería de cosas relacionadas con la iglesia, cosas relacionadas con el cementerio, y que fueron considerados como castellanos viejos. Bueno, pues resulta que le escriben al rey Felipe V y le contesta, porque ya sabéis que hay dos chancillerías en aquella época, la de Granada y la de Salamanca, y no le hacían caso. Cada vez que iban a bautizar a un hijo, pues nada, pues le decían que era cristiano nuevo, ¿no? Y bueno, al final ya la chancillería dice que va a castigar a los párrocos que no le pongan cristianos viejos. Esa investigación pues, me sirvió a mí también para estudiar sobre el anarquismo. Veo que es retomando un poquito el anarquismo. Cuando yo puse el anarquismo, me llamó mucho la atención la filosofía de vida. La filosofía de vida del anarquismo, que ellos propagan la idea, para mí es lo más parecido a la filosofía de Cristo. Somos todos iguales, partimos en comuna, lo repartimos todo, pero claro, esa filosofía es una ideología. Si no fuera el hombre malo por naturaleza. O sea, ahí en la sociedad, por ejemplo, la diferencia que había entre Bakunin y Marx, ya lo sabéis, que uno quería, lógicamente, un Estado y Bakunin decía que no comuna. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me di cuenta que los gitanos fuimos los primeros anarquistas, porque íbamos de un sitio para otro y no queríamos pertenecer, queríamos, sí, trabajar en lo nuestro. Pero claro, cuando un Estado autoritario, cuando empiezan en el siglo XVI, empiezan a ser los estados fuertes, a querer controlarlo todo, pues quieren controlar también a los gitanos. Y los gitanos ya no pueden ir de un sitio para otro como antes. Ese inicio que tenía, que era una relación idílica, ya no es tan idílica, porque ya quieren que ya sirvan a hacer, que trabajen, pero que trabajen sirviendo, en el campo sirviendo. Eso era una esclavitud. Si los gitanos salieron de la India porque vinieron oleadas de gente que los sometía, ellos querían ser libres. Después, lógicamente, cuando se sometieron, hicieron unos trabajos muy importantes para los gitanos, para los gitanos y no gitanos, sobre todo para los no gitanos, porque las caballerías pertenecían, lógicamente, tenían que saber herrería, las carrozas, los tratantes de bestias, pues era igual, es decir, los vehículos antes eran ellos sabían más que los veterinarios, porque estaban constantemente con los animales, porque iban de un sitio para otro, con sus carros, ¿no? Y después llegó, no sé, la Gran Redada, no sé si la habréis leído, la Gran Redada, que cuando hay gitanos que están asentados, pues los cogen, los separan. Eso fue un genocidio. Separan a los niños de los padres y ya porque las autoridades llaman y dicen, mira que estamos fartos de aquí de gente que trabaje, de la herrería, que esta gente trabajaba allí en Sevilla, estaban trabajando muy bien, pero a pesar de ello tiraron 15 años en la cárcel. Lo que quería resumir es que yo he venido aquí porque realmente me identifico con la gente que hay aquí. Porque los primeros hippies, los primeros anarquistas, fueron los gitanos, porque queremos la libertad y no queremos someternos siempre, y nuestra vida es comunitaria, no individualista. Si yo lo que quiero para el gitano, que es el libro, más o menos que haga una autocrítica de reflexión. Porque los valores capitalistas aquí nos los dan consumo y más consumo. Y nosotros, la vida del gitano ha sido, con poco me basto. Y eso es lo que yo quiero, conocimiento y consumir solamente lo que realmente me interesa y me apetece, pero no consumir para consumir y me tenga esclavizado. Y eso es lo que tenemos que concienciar nosotros. La revolución de la llegada a la democracia ha sido la revolución de la mujer. Empezamos los hombres, verán las asociaciones, pero poco a poco la mujer se ha ido poniendo. Y nos alegramos porque la mujer tiene una sensibilidad especial y ahora todas las federaciones importantes son gitanas. Y yo me alegro mucho, ¿por qué? Porque el gitano ha estado siempre llevando la voz, pero ahora son las mujeres las que llevan la voz. Muy bien. Y yo un fuerte aplauso para la mujer.
pues ya terminamos, finalizamos el acto, ¿no? Porque, bueno, ha estado muy interesante, pero ya nos hemos pasado de hora. Así que muchas gracias por estar aquí y, bueno, pues encantada de